Muchas bendiciones, parte del Dios Todopoderoso. Le damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Este es su programa, La Verdad os hará libre, con el hermano Horacio. Le pedimos al Dios Todopoderoso que lo continúe bendiciendo grandemente, con mucha salud, mucha paz, amor, discernimiento. Le damos gracias por su sintonía nuevamente y vamos a empezar una nueva lección acerca del discipulado que estoy dando. El tema de esta semana es la lección, el nombre es el privilegio de la oración. Voy a hablar acerca de la oración, lo cual todos sabemos los cristianos que es lo esencial para poder vivir en victoria. Una persona que es de oración va a ser una persona victoriosa y al mismo tiempo va a tener un conocimiento cada día mejor de su Creador y de su Salvador Jesucristo. De eso que se trata todas esas enseñanzas, de traer conocimiento y sabiduría divina al pueblo de Dios. Antes de empezar la clase vamos a ir en oración delante del Padre. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Venimos a adorarte, Señor, venimos a honrarte, Padre amado, y reconocemos que tú eres el único Dios soberano y santo, que está sentado en tu trono y que tiene el control de tu creación, mi Dios amado. Padre, te pedimos humildemente que tú permitas que tu Santo Espíritu traiga entendimiento y sabiduría a cada uno de los que están al alcance de mi voz, Señor. Yo te pido que tú me uses como un instrumento, Padre amado, y que tú permitas que tu Santo Espíritu hable a través de mis labios y que yo pueda ser una luz para aquellos que todavía están en la tiniebla del pecado. Padre, que tu palabra sea glorificada. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que tú me has dado, y yo agradezco esto tan grande como lo más precioso que un ser humano puede obtener, la salvación de su vida. Yo le doy gracias a Dios por permitir que su Hijo Jesucristo tomara el lugar mío en la cruz de Calvario. O sea que en otras palabras, mis hermanos, Jesús tomó el lugar de todos nosotros, los creyentes. Él tomó el lugar nuestro en la cruz de Calvario. Igualmente Él también lo tomó por aquellos que todavía están en pecado, que pueden venir a los pies de Jesús y serán bienvenidos, porque la salvación es para todos, porque Dios es un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios que ama a su creación y a su criatura y a sus hijos. Le damos gracias, Padre, por tu amor. Vamos a empezar con la enseñanza de esta semana. Y vuelvo a repetir el tema de la lección, se llama el privilegio de la oración. O sea, es un privilegio nosotros poder comunicarnos con nuestro Dios Padre por medio de la oración. La oración es el vínculo principal de la comunicación del hombre con Dios. Y digo del hombre nuevo con Dios. Noten que no solamente es del hombre natural, sino del nuevo hombre, el cual haya nacido del espíritu y del agua, como lo dice en Juan 3:5, lo pueden leer. No como el hombre natural que sigue viviendo en el pecado, y debido a esa manera de vivir no puede tener comunión con Dios, porque es a través del Espíritu Santo que el hombre puede tener acercamiento a la presencia de Dios. Explico, el hombre que todavía está viviendo en pecado, de ninguna manera podrá acercarse a Dios, puesto que Dios es santo y no está donde está el pecado. Entonces, es necesario que ese hombre se arrepienta de sus pecados y reconozca a Jesucristo como el Señor y su Salvador, como Señor y Salvador de su vida. Y de inmediatamente ese hombre recibe el Espíritu Santo en su vida, y enseguida ya esa persona puede tener comunión con Dios por medio de la oración y del Espíritu Santo. Entonces, podemos decir
que la oración es posible porque Jesucristo quitó todo impedimento entre Dios y el hombre. O sea, que quitó esa barrera que había debido al pecado. Entonces un hombre natural no puede tener una comunión con Dios, puesto que todavía está en pecado. Es algo que muchos no lo explican correctamente y la persona cree que, oh no, yo puedo orar a Dios y Él me va a escuchar. Pero, amigo que me escucha, si tú no has aceptado a Jesucristo, y no va a poder tener esa comunión con el Dios Padre, porque es a través de su Santo Espíritu. Es necesario nacer de nuevo. Por esa razón es que muchas personas oran a Dios y no reciben ninguna contestación de sus peticiones. ¿Por qué? Porque todavía están viviendo en pecado y porque no han tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, ¿cómo puede tener comunión con el Dios Padre si no ha aceptado a su Hijo? No ha reconocido el sacrificio que hizo su Hijo por la salvación del mundo, para quitar el pecado del mundo. Yo creo que de ninguna manera ese Dios de nuestro no va a escuchar esa oración, puesto que lo dice muy claramente en su palabra. Es por medio del Espíritu Santo en oración que nosotros tenemos esa comunicación con nuestro Dios Padre Salvador y con nuestro Salvador, perdón. Entonces, es necesario, amigos que me escuchan, y todas las personas que puedan escuchar este video, que si usted quiere que su Padre Celestial, que Dios Creador, escuche sus oraciones, usted tiene que venir a los pies de Jesús y nacer de nuevo del Espíritu y del agua. Lo dice en Juan 3:5 en la Biblia. Tenemos que escudriñar la palabra para de esa manera nosotros poder tener el conocimiento y ver claramente cómo la palabra nos lo indica. Y no es que estamos hablando palabra mía o que estamos diciendo algo nuevo. No, eso está en la palabra de Dios. Que para el hombre tener comunión con Dios tiene que ser por medio de la oración y del Espíritu Santo de Dios. Y como le dije, y es de la única manera que usted puede tener el Espíritu Santo es cuando usted acepta a Jesucristo y usted se arrepiente de su pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, entonces podemos decir que la oración es posible porque el Señor Jesucristo, como le dije, quitó esa barrera. Entonces ya nos ha dado la libertad de nosotros venir directamente a la presencia del Dios Padre. Es un hijo de Dios. Cuando usted viene a los pies de Jesús, usted viene siendo un hijo de Dios. Ya usted no es una criatura. Bendito sea el nombre del Señor. Y somos hijos de Dios porque el Señor aceptó la reconciliación por medio del sacrificio de su Hijo, por el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz de Calvario. Y uno de los primeros privilegios como hijo es llegar a su presencia mediante la oración. Si has nacido de nuevo por la fe en Cristo, entonces ya eres un hijo más de Dios. Y por lo tanto, es tuyo uno de los privilegios más grandes que un hombre puede tener, orar. En otras palabras, hablar, conversar con Dios, tu Padre Celestial. Es algo grande de poder conservar en forma personal, o sea, conversar en forma personal con nuestro Dios Padre Creador, un ser tan grande y tan santo y tan grandioso, que ahora por medio de la oración y de su Santo Espíritu nosotros podemos allegarnos a Él y Él viene a nosotros a convivir con nuestro espíritu por medio de su Santo Espíritu. ¿Qué más privilegios podemos tener nosotros, mis hermanos? De tener ese ser tan grande y tan poderoso y santo, el creador del universo, el creador de esta tierra tan hermosa, que Él tenga coinonía con nosotros, que Él tenga una relación íntima con nosotros. Es algo de sumamente importancia para nuestras vidas. Pero hay muchos que no le dan mérito a eso. Pero usted aprende a reconocer eso y yo estoy seguro que usted va a empezar a vivir una vida diferente
en su vida diaria. Usted va a cambiar por completo porque ahora usted sabe quien vive en su vida es el ser más santo y más glorioso y majestuoso, que es Dios, vive en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Y por esa razón usted debería de vivir una vida en santidad. Usted debería de esforzarse cada día de hacer las cosas mejor y de amar a su prójimo y de ayudar al necesitado. Y de esa manera este mundo fuera diferente. Esta generación, cada quien vive a su manera. Si no le conviene, si esa persona no tiene que ver con algo que le pueda llegar a su ser personalmente, no se envuelve con nada, no le importa. O sea, estamos viviendo individualmente y Dios quiere que vivamos unidos como el cuerpo de Cristo. Y por esa razón es que la generación está tan mal, porque cada quien está caminando por diferentes caminos. Pero nosotros los cristianos tenemos que llevar la palabra para dejarles saber a esas personas que están viviendo completamente sin esperanza y perdidas, de que hay una esperanza en Cristo Jesús, de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que solamente a través de Cristo es que hay salvación. No es a través de ninguna religión, no es a través de ninguna doctrina hecha por hombres, como hay tantas religiones. Es la única religión, la única que ha venido y ha demostrado que el líder real es Cristo, es el cristianismo, puesto que Jesús resucitó de los muertos y está vivo. Y eso nosotros como cristianos tenemos que dejarle saber a aquellas vidas que están viviendo confundidas en diferentes religiones, que al final no van a tener salvación. Entonces, mis hermanos, discúlpenme que me desvié un poco de la oración, pero esto es palabra que Dios está poniendo en mi boca por medio de su Santo Espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús. La oración es el medio que Dios te has dado para comunicarte con Él. Hablar con Dios debe hacer diariamente, de igual manera como hablamos con nuestros amigos, nuestros hermanos y familiares. Mientras más ores, tendrá una relación cada día más íntima y real con Dios. Una cosa tiene que tener en cuenta es que cuando ores, el Espíritu Santo está contigo personalmente. Y Dios te escucha desde el cielo y también está presente por medio de su Santo Espíritu. Siempre y cuando que llegue a comprender esto, tu oración será más viva y eficaz. Cuando tú vengas a entender esto, de que Dios vive contigo y de que tú puedes hablar con Él directamente sin ninguna intercesión de ningún padre, de ninguna persona, tú vas a tener más acercamiento a Dios y vas a conocer mejor a nuestro Señor Salvador Jesucristo. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es el galardonador de los que le buscan. O sea que hay que tener fe y hay que creer cuando tú estás orando de que Dios te está escuchando. La palabra de Dios es para nuestro hombre espiritual el alimento, así como alimentamos al hombre físico con comida natural. De igual manera, la oración para nuestro espíritu es como el aire que respiramos. Es para nuestro cuerpo ese aire que nosotros respiramos. Ambos son indispensables para una vida espiritual. Una vida espiritual sana. Necesitamos tener la comunión de Dios diariamente, así como nosotros comemos comida diariamente. Y de la única manera que nosotros podamos darle comida al hombre interior es por medio de la palabra de Dios y en oración. De esa manera tu hombre interior se va a fortalecer y va a empezar a crecer.
Lo más importante de la vida cristiana es la oración. Por eso es muy importante que haga oración una disciplina, que tenga un tiempo específico para orar, porque Satanás tratarás de impedir tu crecimiento espiritual. Él hará todo lo posible de que no puedas alcanzar en la relación y comunión con Dios. O sea, Él va a hacer todo lo imposible que tú no puedas avanzar, a que tú alcances una intimidad íntima con tu Dios. Y lo más seguro te atacará tu vida de oración. Porque una persona, como le dije, el cristiano que ora va a ser un cristiano victorioso, pero una persona que no ora va a ser una presa fácil para el enemigo. Cuando el cristiano no ora, se va debilitando, se va enfriando. Y no es de esa manera que nosotros tenemos que luchar esta guerra espiritual, porque no tenemos guerra entre carne ni sangre, sino es contra principados, contra potestades de la tiniebla. Mis hermanos, con eso es que nosotros estamos peleando, no es con nuestros hermanos que vemos con los ojos visuales. Y eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros peleemos unos a otros para que haya división. Y por esa razón que en la misma iglesia hay división. Porque no nos estamos dando cuenta que el enemigo nos está engañando, trayéndonos cosas que nos edifican a nuestra mente, como chisme y perjuicios de otros hermanos que son de tu misma sangre de Cristo. Pero no entendemos eso porque no conocemos bien la palabra de Dios y nos dejamos influenciar fácilmente por los chismes y por todas las cosas los perjuicios, como le dije, que el enemigo le trae a la mente de uno. Tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que ser maduros en el conocimiento de la palabra, y de la única manera que podemos madurar es teniendo esa relación íntima por oración con Dios Padre, leyendo, escudriñando la palabra. Es de la única manera que vamos a poder crecer y dar frutos. La misma palabra lo dice, por su fruto lo conoceréis. Y es triste que hermanos contra hermanos se están dividiendo, se están hablando mal. Pero qué pena, caray. Esos hermanos que todavía hablan de esa magnitud es porque no han dado fruto, por no escudriñar la palabra, por no ser hacedores de la palabra de Dios. Todo cristiano debe imitar a Jesús con su ejemplo de oración, porque aunque Él era el Hijo de Dios, pasaba la mayoría de veces apartándose de los discípulos para orar. Muchas veces duraba la noche entera orándole al Padre. Los mismos apóstoles pasaron mucho tiempo en oración, y ese fue el secreto del poder y la autoridad que ellos cuando ellos predicaron la palabra y el evangelio de Dios. Porque ellos se empezaron a orar. Ellos empezaron a recordar que su Señor Salvador Jesús se apartaba a orar al Padre. Y de esa misma manera nosotros en el día de hoy tenemos que apartarnos a orar al Padre. Vamos a anotar en los versículos para que ustedes vean los mandatos y promesas sobre la oración. Primeramente voy a leer Jeremías 33:3, donde dice: clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí hay una gran promesa de Dios cuando venimos en oración delante de su presencia. Escuchen lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Otra promesa. Y así seguiremos leyendo cada promesa que Dios nos da cuando oramos. Lean Lucas 11, del 9 a 10, y Juan 16, el 24, versículo 24. ¿Verdad que son hermosas todas esas promesas que dicen esos versículos? Y vienen de Dios mismo por medio de su palabra escrita. Así que puedes acercarte a Él con confianza en oración.
¿Cómo debemos orar? Mateo 21, 22. Y todo lo que pediréis en oración, creyendo lo recibiréis. Marcos 11, 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que estás en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea que nosotros tenemos que estar completamente en bien con todo el mundo para que nosotros podamos venir al Padre en oración y Él nos pueda escuchar y de esa misma manera nos pueda bendecir como Él siempre nos bendice, como lo dice en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios, Señor Dios, Padre de Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. O sea que somos bendecidos, mis hermanos, ya somos bendecidos. Escriban Juan 14, 13, 14, Efesios 6, 18, Primera de Tesalonicenses 5, 17, Santiago 1, 6, 7 y Primera de Juan 5, 14. ¿Qué debe incluir nuestra oración? La oración es un diálogo con Dios. Creo que no debería ser como una lista de peticiones, como hacen algunos hermanos, sino debería de ser dando la gracia por todo, alabándolo, adorándole con fruto de labios, expresando nuestro amor y gratitud. Ahora bien, sin que esto signifique que de una manera rígida y legalista, debe de ser normalmente sencilla y sincera la oración que usted vaya a hacer, incluyendo lo siguiente. Número 1, incluye alabanza y adoración. Salmo 95, 2:6 y el Salmo 145, 1 al 3. De esta forma le expresamos nuestro amor y admiración y devoción a Dios. Número 2, ore con gratitud por las bendiciones. Primera de Tesalonicenses 5:18. Número 3, confesión de pecado y pedir perdón. Primera de Juan 1:9. Creyendo y aceptando el perdón de Dios. Número 4, pedir cosas reales y necesarias, no para satisfacer vanidades, ni cosas dañinas para nuestra salud física y espiritual. Mateo 7, 7 al 11. Número 5, por intercesión. Es orar por las necesidades de las demás personas. También hay que orar por el crecimiento y unidad de la iglesia. También hay que orar por Israel y todas las naciones. Mateo 9, 37, 38, Efesios 6, 18, 20 y segunda de Tesalonicenses 3, 1, 2, primera de Timoteo 2, 1 al 4. ¿Qué impide que una oración sea contestada? Jesús nos abrió el camino a la presencia santa de Dios y por eso podemos orar con plena confianza. Pero hay ciertas condiciones que debemos cumplir para que nuestras oraciones sean contestadas. Porque Dios tiene un propósito didáctico en todos esos tratos con nosotros. Descubre tú mismo alguna de esas condiciones. Le voy a dar ciertos versículos para que usted mismo luego descubra cuáles son esas condiciones que necesitamos tener para que nosotros podamos responder, ser contestadas nuestras peticiones. Mateo 6:5 dice, y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pies en las sinagogas y en las esquinas de la calle. Bendito sea el nombre de Jesús. Escuche bien lo que nos está diciendo el Señor. ¿Cómo debemos orar? Para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya ellos tienen su recompensa. Sigan leyendo estos versículos. El Salmo 66, 18, Mateo 6, 14 al 15, Santiago 1, del 6 al 7, Santiago 4, 3 y Primera de Pedro 3, 7. Y
y usted va a poder leerlo tranquilamente. Voy a continuar con la oración y el tiempo devocional. Es muy importante, mis hermanos, de sacar tiempo para la oración. Es esencial para tu vida espiritual y tu crecimiento. El tiempo devocional es aquel que dedicamos a Dios dejando todas cosas, preocupaciones, ocupaciones, completamente todo, para tener esa comunión personal con Él. O sea que tiene que ser algo, una prioridad que usted ponga en su vida. Porque acuérdese que usted va a hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted no va a hablar con una simple persona o con un presidente. Usted va a hablar con la persona, con el ser más grande y sublime que puede existir, que es nuestro Dios Padre Creador. Es fundamental, si en verdad queremos conocerlo más y al mismo tiempo tener crecimiento espiritual. Lo podemos conocer por la relación personal y espiritual que desarrollemos con Él. O sea, una vez nosotros desarrollemos esa comunión personal con Dios, vamos a tener más conocimiento de Él. De esa manera recibiremos la información que Él nos quiera revelar y crecemos espiritualmente al estudiar su palabra. También aprendemos a escuchar la voz del Espíritu Santo, hablando a nuestro espíritu. La comunión con Dios también santifica nuestro carácter. O sea que es bueno orar, mis hermanos. Es algo primordial para nuestras vidas, para nosotros poder seguir creciendo y estar fortalecido contra el enemigo que nos quiere destruir. Porque dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sugerencia práctica para el tiempo devocional. Lo principal es que busque a Dios diariamente. No debe ser de cuando en cuando, ni buscarlo cuando te sobre el tiempo. Debe de tener tu tiempo devocional como prioridad en tu diario vivir, para hablar, conversar y dialogar con Dios. Es necesario buscarlo siempre. Si no saca el tiempo para hablar, oye, escucha bien, si no saca el tiempo para hablar, es un elemento, y no, eso es un elemento importante en tu vida, de que tú saques ese tiempo para hablar con Dios. Si tú no tienes ese tiempo para Dios, entonces algo anda mal en tu relación con Dios y tu salud espiritual está en serio peligro. Porque es lo que le digo, cuando la persona, el cristiano no ora, está en peligro de que el enemigo lo confunda y lo haga pecar. Y no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que cada día nosotros anhelemos estar cerca de Él, que nosotros podamos venir con confianza a hablar cualquier situación que estemos pasando, cualquier cosa que necesitamos resolver. Dios nos va a dar la sabiduría, Dios nos va a dar la dirección correcta, porque Él quiere que cada uno de sus hijos vivan felices, en paz, en amor, en armonía. Por lo tanto, mis hermanos, hay que coger una hora conveniente, de preferencia temprano en la mañana, y trata de esforzarte y respetar ese tiempo de oración. O sea, no trate de hacer otras cosas primero, sino de una vez que usted se levante, mi hermano, vaya de rodillas delante de la presencia de Dios en oración, a pedirle dirección, a pedirle cómo le podemos servir en este nuevo día que Él nos ha dado aquí en la tierra, cómo podemos ayudar a otros, cómo podemos aprender de su palabra, y así sucesivamente. Empieza con 15 minutos y luego sigue aumentando poco a poco. Y estoy seguro que el Espíritu Santo te dará la fortaleza y te pondrá el deseo cada día mayor de estar en comunión con Él. El Señor comenzará a usarte más para su servicio. Y tú aprenderás a conocer mejor tu Salvador Jesús y Dios Padre. Para concluir,
Busca un lugar apropiado. En Marcos 1:35 dice, Jesús mismo escogió un lugar donde podía estar sin ser molestado. Esto es muy conveniente en tu tiempo devocional, porque nada debe distraernos en la comunión con Dios. Tenemos que dejar todos los celulares, completamente tienes que aislarte y irte a tu lugar secreto y tener esa conversación con Dios, ese diálogo. Mi hermano, yo estoy seguro que tú vas a crecer y vas a dar fruto y vas a estar llevando una vida victoriosa, fortalecida. Y de esa manera tú vas a poder ayudar a otros a que vengan al conocimiento de Jesús. Dice, es muy importante estudiar la palabra de Dios. Cuando estudia la palabra, tendrá conocimiento y de esa manera nadie te podrá engañar o confundirte de la verdad. El Espíritu Santo te dará revelación divina para crecimiento de tu vida espiritual. Pero de la única forma que podemos tener ese crecimiento espiritual es cuando estamos en oración y escudriñando su palabra. Siempre ora. Siempre ora. Voy a leer Santiago 1, 22, 25, donde dice, pero sé hacedor de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea que nosotros tenemos, mis hermanos, que ser hacedores de la palabra de Dios, para que de esa forma nosotros podamos poder crecer y dar fruto. Para cerrar esta clase, voy a orar para que Dios nos traiga paz, entendimiento, sabiduría y unidad. Porque, mis hermanos y amigos, estamos viviendo en tiempos ya difíciles y cada día se va a poner peor. Es necesario que nosotros, la Iglesia de Jesucristo, nos mantengamos en oración, intercediendo por las naciones y por los hogares, los matrimonios, para que el enemigo no siga dividiendo a la generación, para que el enemigo no siga dividiendo a la familia. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos has permitido de hablar de tu palabra. Señor, te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que tú permitas que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestro espíritu, a que nosotros nos mantengamos unidos en oración, Padre amado. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sean todos bendecidos. Será hasta la próxima. Bendiciones.